Eso. Bueno, eh, permítanme, vamos a seguir aquí recibiendo a alguna persona y ya pues les voy a dar el ingreso. Listo. Cuando nosotros entonces aquí manejamos, estábamos viendo pues todo lo que era la parte de calidad en la anterior sesión. Estábamos también pues hablando sobre lo que era pues el tema de los procesos, de pues cómo se organizaba las actividades de una organización pues se aglutinan pues en procesos, en los diferentes procesos, y a partir de allí pues se transforman diferentes tipos de entrada, puede ser información, requerimientos, y que pues van a llevar pues a diferentes salidas. Mm, y adicional, pues habíamos visto también lo que era pues todo el ciclo del planear, del hacer, del verificar y el actuar, y cómo el liderazgo en este modelo pues de la nueva ISO 9001-2015, la última versión, empieza a ser el eje fundamental el liderazgo de la alta dirección, no como un proceso por acá arriba, sino en el centro, para que esté enterado de todos los procesos y haga, digamos, cierto control. Esto, digamos, es algo que se hace necesario dentro de los sistemas, mm, debido pues a las múltiples decisiones que nosotros pues debemos tomar. En este sentido, pues bueno, déjenme ya ahorita en la mitad de lo que es el break, vamos entonces a mirar lo que es el tema de la lista de asistencia. Ya se las envío ahorita a la mitad de esto, entonces para saber, para que pues usted la vaya, pues la diligencien, ¿no? Y si tienen algún problema, bueno, se las voy a enviar de una vez, pues, para que pues ustedes aquí ya la tengan. Permítanme, acá ya se las paso ahí la lista de asistencia de una vez para que la vayamos diligenciando, y si de pronto tenemos algún inconveniente pues me comentan, ¿sí? Pues yo, digamos, no pude, digamos así, diligenciarla, pero digamos de pronto usted ya teniendo, me imagino que pues ya el acceso, listo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros al tener pues esta estructura de los sistemas de todos los sistemas de gestión, es importante que nosotros pues y vayamos identificando pues cada uno de estos procesos. Entonces, porque pues esto se vuelve, como le decíamos, un cuerpo vivo, y entonces en donde pues parte de todo esto, todo lo que aquí se tiene que identificar, todos los factores externos e internos que se deben tener dentro del mismo. Entonces, para eso, digamos, es que se hace todo este ciclo, teniendo en cuenta de que tú planeas todas las actividades que tú quieres hacer, teniendo en cuenta la información recopilada. Tú ejecutas todos los planes que pues estás planeando, y desde luego entonces empiezas a verificar posteriormente que todo lo que tú estés planeando pues efectivamente haya correspondido a lo que hiciste, y que de lo que hiciste entonces pues que resultó, y finalmente pues el actuar, que es entonces, bueno, qué decisiones son las que vamos a tomar. Entonces, esto era lo que estábamos hablando pues en el tema del ciclo PHBA, perdónenme aquí. Y una de las cosas pues fundamentales que uno habla dentro de todo lo que es el tema del sistema de gestión es definir el alcance del sistema de gestión de calidad, y pues de todos los sistemas que uno maneje, digamos, a nivel integral, digamos, no solamente aplica para el tema de calidad, sino en seguridad y salud, y también pues a nivel ambiental, para saberlo gestionar, y saber gestionar todo el sistema en miras eh, el objetivo principal que tienen las organizaciones, ¿no? Que son las directrices generales, las políticas. Entonces ese alcance pues tiene que ir en esa dirección. Y la idea es que pues cada vez que nosotros pues queramos determinar dicho alcance, entonces pues nosotros vayamos, sí. Bueno, me dice en el Liscano que todo está listo, que todo está bien con la lista de asistencia. Entonces pues cada vez que nosotros ya lo indiquemos, pues vamos a llenar, pues está listo. Listo, bueno.
Listo, mírame, ahí ya van comentando de que sí el link está bien. Bueno, es importante entonces en este sentido identificar primero dos conceptos que uno pues aquí va empezando a mirar. Y es que cuando nos dice que nosotros tenemos que considerar las cuestiones externas e internas de una organización, son todos aquellos, o sea, cuando las cuestiones internas y externas son todas aquellas personas, o sea, llámese que sean personas naturales, personas jurídicas, o sea, empresas, entidades, ONGs y demás, que tienen algún interés sobre la organización o pueden verse afectadas con la misma. O sea, esas son esas cuestiones y que se va a transmitir en qué? En el tema de las partes interesadas pertinentes. Las partes interesadas pertinentes vienen a ser todos aquellos que tienen ese interés en en nuestra entidad. Entonces, ayer hablábamos que entre otras cosas están los usuarios, o sea, los ciudadanos, que tienen, digamos, diferentes también, digámoslo así, son discriminados perdón, discriminados no, caracterizados de diferente forma, y esos son los que entran aquí. Entonces usted, no, yo tengo esta población que puede ser vendedores ambulantes, que pueden ser ciudadanos comunes, que pueden ser amas de casa. Entonces usted caracteriza pues cada uno de ellos, y entonces cada uno de ellos pues tiene algunos intereses. Aquí entran también los vecinos dependiendo si aplican, ¿no? O sea, si el edificio está al lado de unos vecinos, entonces pues estos vecinos pueden verse afectados. Pues uno tiene uno tiene que identificar si se ven afectados positivo o negativamente, o pues les da igual. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta frente a lo que es el tema de un sistema de gestión. Y lo mismo cuando uno tiene en el alcance es, bueno, ¿qué es lo que hace la entidad? Entonces, por ejemplo, digamos, cuando se habla, digamos, del SENA, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es capacitar a todas las personas que están en el sector productivo y a aquellas que quieren entrar al mismo. Entonces, listo, ese viene a ser el que viene pues ser el alcance de nosotros. Entonces la personería, entonces entre otras cosas, pues va a velar porque no, se cumplan los derechos de la ciudadanía. Entonces ahí ya pues, perdónenme pues un poco el desconocimiento, ahí ya empezamos a tener un alcance, o sea, una limitación de lo que nosotros vamos a hacer, porque pues dentro de todo esto no se trata de hacer muchas cosas, sino que pues, hacer lo que necesitamos hacer, exactamente lo que nosotros necesitamos hacer, y para de contar, y que todo lo que nosotros pues digamos lo que nosotros realicemos pues quede documentado, y que pues finalmente todo lo que hagamos pues sirva con el fin común, que es que lograr los objetivos organizacionales, las políticas generales que tiene la entidad. En este orden de ideas, pues nosotros estamos aquí pues que hemos determinado, digámoslo, el tema del alcance. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todos los todo el sistema, o sea, cuando nosotros hablamos de sistema de gestión, es totalmente el organismo grande en donde ya hemos identificado todos los procesos, hemos documentado todas las actividades, las hemos organizado en los procesos, y hemos identificado cómo la interacción del uno y del otro. Y esa interacción es la que me demuestra a mí de que como pasa en el cuerpo humano, no podemos vivir sin corazón, no podemos vivir sin la mente, no podemos no podemos funcionar totalmente si no tenemos los ojos. No podemos funcionar adecuadamente si no tenemos los oídos, si no tenemos la boca. Entonces todos son importantes, todos los procesos tienen una relevancia que siempre, que si hacen falta, pues la entidad pues, o la empresa, en el caso del sector privado, pues no va a funcionar adecuadamente. Es como una persona que no tiene, que ha perdido la capacidad visual. Es una persona que
en ese sentido está en desventaja frente a todas las demás personas, y eso también les pasa a las empresas. Si no tiene ciertos procesos, pues va a estar en desventajas, o una entidad va a estar en desventaja. ¿Para qué? Para poder cumplir el fin por el cual se ha determinado. Y cuando nosotros empezamos a determinar, o sea, para determinar, bueno, cómo vamos a hacer el sistema, qué procesos son los relevantes, son los que vamos a empezar allí a incluir, y empezamos a mirar, bueno, qué es lo que hacemos nosotros, cómo lo hacemos y cómo vamos a medir si estamos haciendo, porque en esto es muy importante uno tener en cuenta que cuando uno habla sobre el tema de identificar todo lo que hay alrededor de una organización, de un sistema de gestión, uno tiene que identificar, bueno, las actividades que realiza cada uno de sus procesos, porque yo caracterizo, bueno, ustedes son acá los de atención al ciudadano, ustedes son acá los del tema del tema de talento humano, de capacitación, ustedes aquí son lo que es la parte, pues, de toma de decisiones, acá ustedes son los del área jurídica. Todo eso se van organizando, y se van organizando cada uno de los procesos con el fin de que, pues, se describa ese proceso, o sea, qué es lo que hacen, y adicional, entonces, bueno, qué es lo que nosotros necesitamos medir para saber que nosotros estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Esto es una de las debilidades que muchas veces las empresas al interior de ellas, digamos, tienen trabajadores que realmente no sirven. O sea, son trabajadores que no trabajan, que no entregan a tiempo, que generan cuellos de botella. Pero ¿qué pasa? Como la legislación, digamos, laboral, es muy clara, que no se puede despedir sin justa causa, porque pues ahí de pronto puede haber demandas. Entonces, las empresas muchas veces no hacen lo que es el tema de evaluación de desempeño, no documentan todo eso, y eso pues es un acervo documental que les sirve a las empresas para poder justificar el despido de un trabajador. Y eso empieza en donde, aquí, en el tema de calidad, porque nosotros empezamos a partir de que tenemos una y otras actividades desde descritas. Entonces empezamos nosotros a identificar también cuáles van a ser las tareas de cada uno, y empezamos también a medirlo y a medir cada uno de esos procesos, para saber si están funcionando o no, y si hay que tomar decisiones al respecto. Annie Liscano nos comenta lo siguiente: cada sistema ajusta los objetivos, claro, las políticas de acuerdo, pues, al enfoque de dicho sistema. Sin embargo, todos, pues, deben verse integrados. O sea, nosotros contamos con el sistema de calidad, o sea, claro, todo integrado, y ambos, pues, deben estar ajustados a la actividad fundamental, claro, y eso es defender y proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces aquí ya vemos un alcance en donde hay un objetivo general, y todas las actividades y todos los procesos de la entidad tienen que ser dirigidos a lograr ese propósito general, que eso hace parte, pues, de lo que es el sistema. Aquí, pues, estamos viendo los aspectos generales, ya vamos a entrar hacia allá. Y cuando nosotros, pues, establecemos, bueno, qué son las actividades o sea, cuáles son los procesos que nosotros tenemos, los identificamos, bueno, qué es lo que hace cada uno, identificamos también la necesidad de medir cada uno de ellos, de decir, bueno, esto, aquí necesitamos en jurídico, necesitamos, por ejemplo, que la capacidad de respuesta, que, pues, voy a hacerlo de forma aleatoria. Entonces, por ejemplo, que la respuesta tiene que ser en tantos días para el proceso de atención al ciudadano. Entonces todo eso se empieza a medir el desempeño, y que, pues, finalmente eso, pues, va a bajar el desempeño de cada trabajador. Entonces eso es lo que va a pasar con el tema de la gestión de la calidad, porque vamos a determinar qué es lo que tenemos que medir de acuerdo a los procesos. Y, pues, como todo, tenemos que definir, venga, cuáles son los recursos que nosotros vamos a necesitar. Y ahora, recursos en cuanto a qué, pues sí, el tema dinero, pero también en frente al tema del conocimiento.
Entonces, eso también es importante. Y también frente al tema de que realmente sí puedo, digamos, contar con esos recursos y no de pronto que no, que es que nos toca, pues, dejar, abandonar, pues, todo esto a medio camino. Todo eso es lo que uno tiene que empezar a mirar cuando se habla sobre el tema del sistema de gestión y cuando empezamos a todo el proceso, tanto de la planificación del sistema, su implementación y su mantenimiento. Porque pues esto, digamos, el tema es que esto es un cuerpo vivo y cíclico. Porque usted llega, planea todas las actividades, las ejecuta, verifica que haya ejecutado todo, toma decisiones también y vuelve a empezar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir mirando esta parte. Entonces todo esto, cuando nosotros hablamos de esta estructura del sistema de gestión, digamos, estas actividades iniciales, es cuando nosotros estamos determinando qué es lo que nosotros necesitamos y cuánto vale. Porque pues finalmente de eso también va a depender, o sea, cuánto cuesta en términos de conocimiento, de dinero, de tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que asegurar en la disponibilidad. Algunos dicen, no, pues que en la plata, pero si no hay la voluntad, se pierde ese dinero. Si no hay voluntad, pues no se va a hacer las actividades que se deben hacer. Estos procesos de implementación y mantenimiento del sistema de gestión son compromisos que deben empezar desde la alta dirección, desde digamos en este caso, desde el personal y las personas pues, que le ayudan, quienes deben conocer muy bien esto y no que haga parte, no, que es esta persona la que se encarga, no. Todos tenemos que estar vinculados porque en la medida de que nosotros conozcamos esto, nos va a permitir a nosotros poder tomar las mejores decisiones e inclusive saber en dónde podemos adquirir toda la información necesaria. Entonces, pues al respecto de esto se hace de esta manera. Entonces aquí ya lo tenemos. Otra de las cosas, permítame un segundito, otra de las cosas que uno tiene que mirar dentro del tema de los sistemas de gestión es también mirar lo que es la parte de quién va a hacer qué. Porque es que así vamos a hacer el sistema, vamos a hacer, pero bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Y usted de qué se va a encargar? Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla frente a todos estos procesos. Que entonces sepamos los dolientes. Porque pues, esto pasa mucho y es eso, cuando las cosas salen bien, vea, se fui yo. Pero cuando las cosas salen mal, no, eso no me tocaba a mí, esa no era mi responsabilidad, eso era lo que le tocaba hacer al otro, yo cumplí, entonces todo eso sale. Entonces, ¿por qué? Y que tiene que ser muy claro, y que tiene que tener siempre el acompañamiento de la directiva, o sea, de los gerentes, de todos de las cabezas de las entidades y de las empresas cuando hablamos del sector privado, porque esto no se hace nada. O sea, créanme que he visto los escenarios en los cuales, miren, en especial cuando es el tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, hay empresas pequeñitas, hacen mucho esfuerzo y usted las ve y rápidamente cumplen con todo. O sea, en cuestión de 4 o 5 meses, pues por lo pequeñas, pero en cuestión de 4 o 5 meses ya están listas para recibir todo lo que para recibir una auditoría y para que pues ya les revisen. Pero hay otras que aunque tienen los recursos y demás, es también una lucha pues para que venga, hagan esto, hagan lo otro, y fuera que fuera para uno, son para ellos mismos. Entonces esto es lo que tiene que tener en cuenta. Y bueno, vamos a dejar este punto F un momentico, pues ahí lo vamos a dejar. Una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta es que tiene que ver lo que hay alrededor para poder organizar sus procesos. Hoy en día con el tema de la información es muy fácil encontrar mucha información de muchas entidades que son similares a uno.
O sea, por ejemplo, ustedes pueden de pronto, o a ustedes les pueden mirar como sus documentos, muchos de sus documentos del sistema de gestión, como el tema de procedimientos, el tema de políticas, está abierto, pues es muy fácil el tema de que uno esté mirando lo que hace el otro. Y en ese sentido uno tiene que mirarnos tanto para copiarse. Bueno, en algunos aspectos sí es bueno, digamos, uno copiarse de buenas cosas, de ideas y demás para pues uno facilitarse el trabajo y cumplir, pero la idea es que uno mire también más allá lo que es lo que son, lo que es el tema de lo que es el tema de los cambios tecnológicos, de nuevos requerimientos, de requisitos, que pues que de pronto la ciudadanía, digamos hoy, digamos como lo que pues hoy está pasando con todo esto de lo que es la diversidad sexual, de lo que es esta población que es minoritaria, lo que es el tema de también pues de las juventudes y que pues que van apareciendo diferentes tipos de grupos pues, sociales que pues están en favor de muchas cosas. Entonces todos esos cambios uno los tiene que evaluar, ¿no? O sea, evaluar, bueno, estos quiénes son, ¿para qué? Para poder entonces ir dándole los cambios necesarios a los procesos acorde a las necesidades que tiene la entidad y que pues, le exige el medio externo, y la mejora pues también de todos esos procesos y como tal del sistema en general. Cuando nosotros hablamos del tema de riesgos y oportunidades, aquí hay algo, digamos que fue algo disruptivo entre la norma de calidad que había en el 2008 y frente a la del 2015, y que fue, esto no existía, o sea, esto de riesgos y oportunidades no existía anteriormente. Lo que existía anteriormente era el tema de las acciones preventivas, ¿cierto? Y las acciones preventivas, que ya pues vamos a ir mirando, digamos, más adelante ese concepto, como su nombre lo dice, digamos, esas acciones, es que lo que habla es que yo voy a generar una actividad para prevenir un posible incumplimiento, una posible amenaza que se genere. Entonces, ¿qué pasa? Eso se transforma, esas acciones preventivas se transforman al tema de riesgos y oportunidades. Esto está muy enlazado cuando ustedes miran la norma ISO 31000, la que habla, digamos, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo habla sobre esto, o sea, que yo como organización debo identificar, bueno, qué hay en el exterior, o sea, qué tienen los clientes, qué tienen los proveedores, qué tiene, digamos, el mismo Estado, digamos, la Procuraduría, la Contraloría, que me favorece a mí y qué riesgos también tengo al respecto. Por ejemplo, a nivel de los usuarios, de que estos no queden satisfechos, ese es uno de los riesgos. A nivel de lo que es Procuraduría, Contraloría, que yo no logre pues cumplir con todos los requerimientos cuando me pregunten, pues uno, la Procuraduría, frente a cómo, digamos, yo le hago seguimiento al comportamiento de todos los servidores públicos que trabajan en la entidad, y a nivel de Contraloría pues que no esté organizado, o que no estén bien las cuentas frente a la parte frente pues a la parte de los recursos que se reciben por parte pues del Estado. Mm, Entonces, esto es lo que uno tiene que mirar. ¿Qué riesgos pueden haber? O sea, qué es lo que a mí, digamos, me puede amenazar y qué oportunidades hay? Entonces, por ejemplo, una de las oportunidades es que si estamos viviendo en un momento en donde pues hay expresión de diferentes grupos sociales, pues hombre, hay una oportunidad para poder hacerse, digamos, notar en la ciudad, porque vamos a interesarnos frente a esa sociedad, frente a esas necesidades, y pues como personalidad cómo podemos colaborar. Entonces eso es lo que nosotros pues hablamos en frente al tema de oportunidades. Y cuando hablamos del tema de riesgos, es bueno, todo lo que nos puede afectar. Ahora, aquí hay un tema, y es, digamos, cuando uno habla de los riesgos a nivel de lo que es ISO 31000, y es un concepto que se llama la asversión al riesgo. O sea, por ejemplo, usted va por la calle, ¿cierto?
y al frente usted tiene una calle sola, oscura. Pero si usted la logra atravesar, usted llega 1 minuto a la casa. Pero hay otra ruta que le toca, digamos, bordearla por un lado, bordear, pero se puede demorar 15 minutos. ¿Qué es lo que nos habla el riesgo? El riesgo nos habla que usted va a tomar decisiones. Y la adversión al riesgo es, o usted decide asumir el riesgo de que de pronto resulte ser atracado y demás porque está en una calle sola, oscura, o usted decide, no, yo evitarlo. O sea, arriesgar de que le pase o no le pase. Y entonces, ¿qué dice? Yo lo asumo. Yo lo asumo, que tengo el celular, tengo la billetera, tengo en la billetera 50.000 pesos. O sea, asumo el riesgo a perder el celular y la billetera. O entonces lo evito completamente el riesgo y me voy y bordeo por otra parte bordeo pues por otra parte el barrio para no pasar por esa parte y evitar pues ese riesgo. Eso es lo que pasa muchas veces en las organizaciones, entonces, y en las entidades. Entonces hay situaciones, y en esto digamos yo sí quiero comentarlo, que de pronto las empresas dicen no, o dicen no, nosotros lo asumimos. Nosotros asumimos el riesgo. Y hay veces que dicen en otras situaciones, no, yo sí lo evito a todo. Y de eso habla lo que es el tema de los riesgos y las oportunidades. Y esto es una de las cosas que esta palabra de que los riesgos y las oportunidades se van a ver durante todo el sistema, durante muy, muy buena parte. Y entonces nosotros debemos identificarlo en cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad. Entonces, porque pues eso nos pide, inclusive pues esto ya cuando estemos en la parte de la norma de ambiental lo vamos a ver. Entonces, esto pues en sí nos va a hablar esta parte. Y una de las cosas que pues uno debe tener en cuenta es el tema de la documentación. Aquí hay un tema y pues más ahorita con el tema de la digitalización, es sumamente importante que cuando nosotros manejemos todo lo que es el tema de la documentación, nosotros debemos tener la que es necesaria. Y tenerla necesaria significa el hecho de que nosotros tengamos todo lo que o sea, lo que realmente es o sea, de utilidad y que le va a generar el valor agregado pues, para el fin de la entidad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y lo otro es pues que nosotros tengamos la información toda, digamos, documentada. Y aquí hay algo que cuando vamos a verlo documentado, vamos a ver que documento, de acuerdo a lo que ya me está diciendo aquí la norma, pues va a ser que fotos, una conversación, un video, el tema de, pues, el software, pues ahí tenemos toda la información de todo, pues eso digamos ahí se puede manejar dentro del tema de la documentación y que se tiene que hacer de acuerdo pues a lo que nosotros tenemos planificado. Esto es lo que nosotros pues manejamos pues al respecto, ¿no? Permítanme aquí un segundo, ya. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información, toda esta parte documentada, es importante que nosotros, teniendo claro esto, pues empecemos a mirar cada uno de los puntos. Entonces, vamos a empezar con el tema de la estructura de la misma norma. La norma, si nosotros nos devolvemos aquí a esta parte, ustedes están viendo que tenía ¿cuántos puntos? Un total de 10 puntos. Entonces aquí vemos todo lo que es el tema de la organización y el contexto, o sea, tanto interno y externo, o sea, lo que pasa afuera y adentro, es lo del punto 4.
es el punto 4, todo el contexto, o sea, ubicarnos, bueno, la personería de Bogotá, qué es, qué hace, quiénes acuden a ella, qué perfil son las personas que trabajan, deben tener las personas que estén allí laborando, todo eso, digamos, hace parte del contexto. Luego viene un punto 5 que es el liderazgo, o sea, la gerencia, cuál es la decisión que debe tomar, o sea, que recibe toda la información y empieza a transformar esa decisión en todo lo que es el tema de planificación y por eso lo vemos como punto 6. Luego determina los recursos necesarios, punto 7, o sea, humanos, técnicos, tecnológicos, la operación porque comienza a poner en marcha todo todo lo que vino a planificar de acuerdo a la información que tiene de su contexto y finalmente evalúa. Dice, bueno, esto sí sirvió este trabajo, valió la pena o no valió la pena. Y finalmente entonces tomemos decisiones. Esto es lo que digamos tenemos en el tema de las normas, que usted lo ven ahí digamos en el tema de la norma. Ahora, ustedes dirán, ¿y dónde está el punto 1, 2 y 3? El punto 1 pues viene a ser el objeto, o sea, ¿cuál es el propósito de la norma? El propósito de la norma es establecer todos los requerimientos que necesita una organización para poder demostrar, o sea, para poder demostrar que tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades y expectativas de sus partes interesadas pertinentes, tanto presentes como futuras. Partes interesadas, todos aquellos que tienen un interés en la entidad en este caso, o se pueden ver afectadas. Entonces, ONGs, la ciudadanía, el gobierno, la procuraduría, o sea, el gobierno distrital, la procuraduría, la contraloría, la auditoría, la contaduría, etcétera. Entonces, todos ellos nos van a afectar. Entonces, en ese sentido, usted ve ese es el objeto. Y cuando usted ve lo que es el tema de lo que es el 2 viene a ser el campo de aplicación, que pues para todas las organizaciones, tanto el sector público y privado. Y en el tercer punto, pues va a ser todas las definiciones pues a nivel de calidad que pues ya les voy mostrando en relación pues a lo del tema de la norma. Entonces pues ustedes lo van a tener pues ahí aquí presentes. Yo se los traigo digamos de esta manera, pues contada de esta manera, pero ustedes van a encontrar que bueno, que acción correctiva, todo esto que se va manejando y que pues nosotros lo tenemos aquí. El primer concepto de lo que nosotros debemos manejar es el contexto de la organización. Y aquí es en donde nosotros manejamos todo esto, bueno, interno y externo. ¿Qué es? O sea, absolutamente toda la identificación de todos esos requerimientos. Entonces ¿qué es lo que sucede en este sentido? Que cuando es el tema, digamos, legal, estamos hablando de todo lo que son la constitución política, las leyes, ¿cierto? Los decretos, las resoluciones, las circulares, los conceptos que también pues, puede emitir la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, que nos afecten a nosotros, ¿no? O sea, toda la parte legal. Generalmente, pues cuando ustedes, digamos, y ya vamos yendo identificando estos aspectos en la página de lo que es la entidad, allí usted tiene la posibilidad de acceder a todo lo que es los requisitos legales. O sea, eso que llamamos la matriz de identificación de requisitos legales, ahí es en donde se documenta que yo he evaluado todos los requisitos, digamos en Colombia, de un 100% de todos los requerimientos que hay a nivel nacional y distrital, de todos esos me aplica, por ejemplo, el 20%. Entonces yo los identifico, mire, este es mi 20% de toda la legislación que hay, pues porque pues como aplica que para el sector de minas, que para el sector de transporte y etcétera, etcétera, nosotros tenemos unos requerimientos y eso es lo que nosotros inicialmente tenemos que identificar dentro de toda la parte externa, ¿no? Estamos hablando también que en este sentido también tenemos que identificar otros que son específicos a veces de lo que es el tema de nuestros proveedores externos, o sea,
quizá de pronto el tema de, digamos en este caso de la alcaldía que nos puede pedir, o sea, adicionales que de pronto están delimitados por requerimientos de pronto operativos, digamos administrativos, del tema de documentos, de información y demás. Aunque pues hay que reconocer que mucho de esto pues está documentado pues en el tema de decretos. También en este caso, digamos, lo que es el tema de los proveedores, los clientes, en este caso los usuarios, las zonas, y aquí estamos hablando de lo que son los trabajadores. Bueno, lo que algunos entendemos como el tema del cliente interno, pues entendiéndose pues el compañero de trabajo, usted mismo que sería, digamos, como lo pueden entender muchas veces como el tema del cliente interno. Yo pues se los identifico como el tema de todos, tanto los trabajadores que están en planta como los contratistas, ¿no? Porque pues ahí también intereses, ¿no? Pues porque qué intereses entonces va a querer la parte dentro de la parte de las IAS y demás, pues que la personería en su integridad pues cumpla con los requerimientos legales que se le han establecido. En el caso de la alcaldía, pues que se le pase toda la información necesaria que sea solicitada y que también brinde la información que y que pues ustedes también pues la información que también le pueden solicitar a la misma alcaldía en algún momento o inclusive a otras entidades del estado, el tema de los usuarios que le respondan pues las quejas y demás. Entonces todo esto, y aquí pues el interés principal de los trabajadores es que pues entre otras cosas pues que se le pague a algunos el salario y a otros pues la prestación del servicio. Entonces, dentro de todo esto, pues estamos viendo esta parte y estamos viendo inclusive hasta requerimientos técnicos. Estos requerimientos técnicos de pronto en la entidad puede ser que no apliquen, pero digamos esto digamos es para algunos sectores, como por ejemplo, digamos lo que es el tema del calzado, de la fabricación de cinturones de seguridad, del tema de los juguetes para los niños de primera infancia entre 0 y 5 años. Ellos tienen que cumplir, además de la parte legal, ellos tienen que cumplir unos requerimientos técnicos que principalmente son de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes allí pues los podemos encontrar. Y algunos otros requisitos que suscriba la organización, empezando por cuál, el que va, digamos, a adquirir con el ente certificador. En el caso, no sé quién sea, digamos, en la personería, en el caso de nosotros, en el SENA es el ICONTEC, el que certifica todos los sistemas de gestión. No sé quién sea el ente certificador allí en la personería, pero bueno, igual es transparente. Entonces, ese es uno de los principales que también adicionales a esto, pues también suscribe las entidades, ¿no? Dentro de todo esto, nosotros debo, digamos así, compartirles. Este es, digamos, en general, digamos, el enfoque de lo que se maneja en ISO 31000. Entonces, este es el famoso enfoque en los riesgos. Pues no nos vamos a detener en esto porque pues como ya les decía, el alcance pues es ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y pues la ISO 19011, que es el tema de auditoría. Pero cuando nosotros hablamos en relación a lo que es el tema de enfoque en riesgos, aquí nosotros tenemos que mirar, y esto que ya esta norma, tengan en cuenta algo, y es que esta norma ya hablaba de todo esto, de la gestión de los riesgos, de la identificación del contexto, de saber qué oportunidades hay o qué amenazas pueden existir, y es de esta manera. Entonces funciona estableciendo todo el contexto, o sea, ¿dónde estoy? Estoy en Bogotá, en la capital de Colombia, que tiene 8 millones de habitantes, que tiene estas necesidades, que está distribuida en estos sectores socioeconómicos. Luego, pues identificamos todas las situaciones del riesgo, se analiza como tal el riesgo, digamos, o sea, qué tan posible es que se materialice o no. Se evalúa como tal si vale la pena o no pues atenderlo
o asumirlo, porque pues hay riesgos que se asumen por parte de las organizaciones, y finalmente pues el tratamiento, ¿no? Y se va monitoreando, ¿no? O sea, aquí se va monitoreando. Esto básicamente es cómo funciona lo que es el tema de ISO 31000. Es un universo muy grande. Generalmente cuando uno habla, digamos, del universo de seguridad vial, cuando uno habla del universo de lo que es esto de gestión del riesgo, de lo que es la gestión de la información, o sea, muchas otras cosas que pues que vienen de ahí en adelante, el tema de alimentos y demás, o sea, son tan grandes, inclusive pueden ser más grandes que el tema de seguridad y salud en el trabajo, que sí es muy denso. Entonces, cuando nosotros hablamos al respecto de lo que es el tema de este enfoque en riesgo, pues solo nos vamos a basar en ello, o sea, en el tema de comprender que cuando vemos lo del tema de ISO 31000, establecemos un marco de referencia de todo lo que, de toda la situación, y empezamos a evaluar realmente si vamos a asumir el riesgo o si lo vamos a evitar, o le vamos a sacar le vamos a hacer el quita al riesgo tomando medidas para que pues eso no se presente. Entonces, y eso es algo que pues todos los días está en la realidad, y que pues y que de todas formas los riesgos se toman a veces de forma subconsciente. Entonces en eso también lo tienen así, también lo certifica el contexto. Bueno, hay otras entidades que creo que es Veritas, pero bueno, no importa. Igual al respecto de todo esto, digamos, del tema de riesgo, lo importante que usted tiene que tener en cuenta es que entra en un papel muy trascendente identificar todas esas amenazas y estos riesgos y todas esas oportunidades que podemos tener en la entidad. Ahora, realmente esto se puede volver también cuando hablamos del tema de riesgos y oportunidades. mm, Se puede volver un tema de papel. O sea, no, identifique dos riesgos, dos oportunidades y la gestión. Ahí es donde está. Y con esta estructura de alto nivel, que es la norma actual de calidad, lo que se quiere es tratar de evitar, digamos, el tema de llenar registros. Porque la realidad es esta, digamos, como cuando necesitamos, digamos, yo generalmente, o sea, se los digo, el tema de las listas de asistencia, claro, hay que llenarlas porque pues hay un manejo que es interno de saber si la persona vino o no vino, pero finalmente, o sea, en últimas, lo único que me dice es que si la persona asistió, si es presencial o está conectada, no me dice nada más. Y eso o sea, no me aporta información valiosa para poder decir si una persona la certificó o no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a veces llegan y, digamos, en registros, y lo hacen organizaciones, y empiezan a llenar planos. Uy, falta un mes para la auditoría. Ay, este registro teníamos que llenarlo a diario. Y entonces empiezan ahí a llenarlo con las fechas, que el 5 de enero, que el 8 de febrero, que el 3 de marzo, y la auditoría es en mayo del siguiente año. Entonces, pues lo hacen 2 o 3 días antes. Eh, Esto, digamos, es lo que uno quiere, en lo que se quiere evitar, porque cuando usted identifica los riesgos y oportunidades, usted los debe también gestionar dentro de los procesos, y debe demostrar de qué manera lo gestionó. Y eso, pues si usted no lo hace, si usted no hace el trabajo disciplinado en el momento en el que, o sea, en el momento indicado, que es durante todo el año, porque pues todos estos procesos de los sistemas de gestión son cíclicos, y la vigencia de los mismos es un año. O sea, desde que usted empieza y, digamos, desde que usted ya queda, usted decide, usted decide implementar el sistema. Entonces lleva al profesional que es encargado también de apoyar la parte de la implementación del sistema, de documentarlo y demás, de capacitar a todos los trabajadores, y entonces, en este caso los funcionarios, y entonces, bueno, listo, la calidad y de todo, y pilas, que usted tiene que hacer esto, y todos los prepara. Yo he sido testigo de cómo también pues, se prepara, pues me ha tocado hacerlo, y también pues al inicio en 2005, imagínense, era ISO 9001-2000.
vi cómo, digamos, como la asesora llegaba y se sentaba, hablaba con el uno, hablaba con el otro proceso, hablaba, y lo que uno puede observar en esto es que, bueno, listo, se preparan, puede ser un trabajo de 6 8 meses, dependiendo también de la entidad, puede ser más, eh, y del tamaño pues de la organización, y lo que se hace, listo, 8 meses, se prepara recién la auditoría, evalúan todo y resulta que el auditor al final dice, listo, aquí puedo decir que se demuestra que tienen un sistema de gestión de calidad documentado, que está implementado y que va en dirección de la mejora continua. Listo, pan, el cartoncito y conté. Pero ¿qué pasa con ese cartoncito? Resulta que ese cartoncito pues necesita renovarse. Y en eso ya vamos a utilizar las terminologías más adelante. Y necesita estar en ese ciclo, desde ese momento hasta el siguiente periodo, que es en un año. Es decir, si nosotros recibimos la auditoría ahorita, hoy 15 de abril, entonces listo, nos certificamos y es un año trabajando para poder mantener ese certificado. Y ese ciclo pues hace que usted empiece a ¿qué? A gestionar. Entonces, listo, hoy resultamos, de pronto, bueno, hoy que es jueves y todo, pues ya mañana el tema de que vamos a empezar otra vez en el tema de la cuarentena de fin de semana, o sea, cuarentena weekend. Eh, y entonces llegamos y entonces el lunes, se llegó otra vez lunes, y entonces ese día empezamos a trabajar. ¿Por qué? Por la, por el... por lo que vamos a demostrar el día 15 de abril de 2022. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, y es un trabajo paulatino en donde yo identifico riesgos, oportunidades, las gestiono y las aprovecho y dejo las evidencias pues como tal. ¿Listo? Bueno, una pregunta que pues aquí me están diciendo es, ¿ya todos llenaron la lista de asistencia, por favor? La de los foros, listo. Bueno, entender esto como un sí, pues ya pues para el que le, sí, para el que le haga falta, por favor, entonces la diligenciamos. Listo. Entonces, cuando nosotros miramos esto, digamos, toda esta gestión, se trata, y la intención es que no sea lo más documental, que no sea solo llenar planas y llenar esa última hora que porque viene la auditoría, no. Esto tiene que ser algo continuo para, digamos, en favor de nosotros mismos, de optimizar. Esto, digamos, ¿de qué manera, ojo, de qué manera se puede hacer para poder identificar cada vez más los riesgos y las oportunidades que tiene la entidad? Es en la medida, sí señora, bueno, es en la medida que se pueda también estandarizar las tareas y que usted pueda optimizar sus tareas. Porque ¿qué es lo que nos sucede muchas veces a nosotros? Digamos, se lo digo que también, digamos, eso yo también lo lucho con el tema de como instructor, que digamos, por ejemplo, en el caso mío es, que la formación, que clase allí, que ya va a empezar la sesión, que tal, que mañana entonces tiene, y es eso, y se supone que pues tenemos que empezar a estandarizar. ¿Para qué? Para que cada vez más podamos no estar en ese afán día a día, sino que al contrario, lo que nosotros hagamos sea poder llegar y poder ver otras cosas que podemos hacer, porque si no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar a no que cumplir, y al final allá por allá a las 8 o 9 de la noche, ya terminé, y el otro día la misma. Entonces uno no alcanza a pensar, porque aquí lo que está exigiendo es que usted analice lo que hay. Por eso, miren, cuando yo les daba la charla el día lunes sobre todo lo que está pasando en el mundo, es porque nosotros como administrativos tenemos esa desventaja, que nosotros nos despertamos, nos bañamos, nos alistamos, desayunamos y nos sentamos a trabajar. Llegamos y entonces nos paramos a almorzar, nos volvemos a sentar para seguir trabajando, y así se vuelve una rutina. Y usted entonces llega al fin de semana no a descansar porque usted quiere soltar todo, no saber de nada, y se pierde muchas veces, y eso es uno, y eso es una de las cosas que uno tiene que ser más consciente. Se pierde
también el incentivo de vida y otras oportunidades que usted ve que puede inclusive estar dentro de su propio trabajo. Entonces usted eso digamos es una de las desventajas que tiene los administrativos. Y si usted es muy consciente, pues porque usted, digamos, por ejemplo, usted dirá, no, pero yo estudié inglés, yo hice tal especialización, yo he hecho esto y lo otro. Entonces yo empezaría a analizar y a decir, bueno, pregunta, usted aprendió un idioma para qué objetivo. Oh, no estoy diciendo que no lo hagan, ahí es necesario, pero sí es importante tenerlo listo. Ya envió la. Sí es importante uno hacerse la pregunta, porque a veces uno puede hacerse, o sea, uno puede decir, por ejemplo, yo quiero hacer esta especialización en este tema porque me llama mucho la atención y resulta de que pues cuando uno habla de especializaciones, maestrías y doctorados, uno lo tiene que hacer es en relación a lo que es el tema de qué, de la experiencia laboral que ha adquirido. Uno desafortunadamente uno entró a la universidad y por gracia de Dios uno estudió lo que muchas veces le pasa, lo que realmente le sirvió para la vida. Yo estudié administración de empresas y gracias a Dios me sirvió para la vida. Estoy con el tema de sistemas de gestión, pero es una parte pequeña de entre las 4 áreas que tiene administración, que se divide administración, está dentro de talento humano. Y en talento humano hay varias áreas y ahí está lo del tema de sistemas de gestión, está de calidad, lo de seguridad y salud. Entonces, cuando uno mira esa parte, dice, bueno, listo, yo tengo que empezar a hacer eso en esa misma dirección, en la experiencia. Entonces, y uno dice, bueno, ¿para qué yo hago esto? ¿Para qué yo hago lo otro? Entonces, tiene que estar siempre enfocado a lo que, pues, a lo que es el tema del proyecto de vida. Todo eso uno no alcanza a pensarlo, digamos a veces las personas, y pasa digamos a nivel financiero, las personas empiezan a tener tarjetas de crédito y se endeudan y mantienen ahorcadas con el tema de deudas, pero ¿por qué? Porque pues lo hacen a veces es pues sin pensar en la capacidad y la disponibilidad y también pues en el hecho de que no, que es que como que toca y se ponen a tomar decisiones que no debe ser. Y eso pasa y no se enfoca uno en el riesgo o de pronto en otras oportunidades que puede tener de no tener que endeudarse pues a través de tarjetas de crédito o de créditos que después está, o sea, uno recibiendo la llamadita, por favor, que qué le ha pasado, que es que si le dio calambre. O sea, es totalmente pues una situación pues deplorable. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a examinar cuando uno habla del tema de riesgos y oportunidades. Para poder hacer esto, porque esto es de alto nivel, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de estandarizar los procesos que nosotros desarrollamos. Y eso cómo se logra con el tema de la gestión de calidad. Usted coloque, cuando uno tiene digamos la oportunidad de organizar los procesos o de reorganizarlos, de actualizarlos, hay que colocar lo que es. Ahí sí, como decía el apóstol Pablo, no ir más allá de lo que está escrito, ponerlo ahí todo. Porque finalmente de eso es lo que le van a evaluar. Uno se da cuenta cuando uno ve que en las que se hace planillas, aportas, cuando hay una fecha cercana a una auditoría, entonces ese registro no funciona. Ese registro no sirve. Porque si yo lo tengo que llenar en planilla significa de que no está cumpliendo la función. Y eso hay que empezar a evaluarlo. Ahora, el tema es que de pronto sí se necesita, pero no se tiene la disciplina y ahí hay que mirar entonces qué es lo que está pasando. ¿Será que estamos utilizando el medio adecuado para hacer el diligenciamiento de ese formato? Todas esas son preguntas que uno se tiene que empezar a evaluar. Porque, miren, lo que menos tenemos en cualquier organización en nuestra vida es el tiempo. Lo que menos tenemos. Usted llega, se sienta a trabajar a las 8, usted llega bien. Listo. Se frota las manos y dice voy a hacer de todo. Tengo estas cosas pendientes y las voy a hacer. Llegó al final del día una reunión, que una solicitud, que una cosa urgente y hasta ahí llegaron los sueños de ponerse al día con el trabajo. Y más cuando llega el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y otra vez. Por eso hay que estandarizar.
Por eso hay que colocar todo esto. Ustedes creen, mire, ustedes ven ahí son 56 diapositivas y es porque yo he estandarizado cada uno de estos procesos porque, hombre, es mucho proceso que yo tengo que tener cuando es el tema de calificaciones, cuando es el tema de entregar otros informes. Y si yo a eso entonces no que venga a prepararlo, la presentación de la clase, de la sesión del día de hoy, pues hombre, eso es tiempo que yo estoy perdiendo y que ya debería establecerse. Porque pues finalmente pues la norma es la misma del año 2015. Yo vuelvo a tocar esto pues ya cuando haya una nueva renovación. O de pronto, si hay que hacer algún cambio, ¿no? Que es que pongan aquí más dibujitos, alguna cosa, listo. Sería la única, pero de resto yo estandarizo y por eso cuando yo estandarizo me queda tiempo para qué, para poder pensar y eso es lo que uno tiene que comenzar a mirar frente al tema de riesgo de oportunidades, porque eso no es inventarse riesgo, a ver, por ahí hay un riesgo, ayúdenme, no, esto es realmente en lo que yo puedo identificar. Hay muchos riesgos. Y la idea no es llenarnos de riesgos y oportunidades y demostrarles, no, porque el trabajo que hay que hacer detrás de eso es también arduo. Y por eso yo tengo que estructurar todo lo que son estos riesgos o sea, en conceptos que puedan ser, que sean aterrizados y que me permitan a mí que mejorar. No, que es que, por ejemplo, a veces es esto, que de pronto hay alguien que llega a las 8:01. Pues sí, el tema de la puntualidad y de todo, pero para mí es más importante el riesgo de que entregue el trabajo a tiempo aunque llegue un poco tarde. Esos son todo lo que uno tiene que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Listo. Cindy, yo te envié el link, ya les envié ahí el link. Bueno, lo voy a volver a copiar otra vez, el de asistencia, para que pues lo tengamos ahí otra vez. Listo, ya. Cindy, ahí acabé de enviarte, pues, Cindy Gutiérrez, acabé de enviarte esa parte, ¿listo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de lo que es el tema de calidad. Ya vamos a continuar, vamos a tomar los 10 minutos de descanso, pues para esto, pues para que podamos pararnos, por favor parémonos, o sea, miremos lo que hay alrededor, el paisaje que tengamos alrededor, pues bueno, puede ser la casa y demás, pero vamos a pararnos, ¿listo? Ya regresamos, entonces 10 minuticos, ¿listo? Por favor. Aquí voy a ver acá con la grabación. Pues y con el pues el enfoque pues al respecto, ¿no? Entonces, hablando en este sentido, cuando nosotros miramos lo del tema del enfoque en riesgos, pues las oportunidades, cuando nosotros lo queremos aterrizar a lo que es, bueno, de qué se trata, digamos esto, cómo definimos lo que es el tema de enfoque y respuesta, tenemos que hablar pues frente a lo que nosotros pues vamos a manejar con la herramienta de lo que es la DOFA, principalmente se maneja a través de allí. Entonces en el punto en el que pues nosotros vamos a trabajar generalmente pues va a ser un tema de Excel que vamos a empezar a trabajar al respecto y que pues ya les voy a mostrar pues a continuación. La idea cuál es, que nosotros empecemos pues a mirar estos temas porque pues el tema de debilidades y riesgos pues lo tendremos que hacer en cada uno de los procesos. Entonces en ese orden de ideas, entonces lo que uno va manejando es lo que es el tema de las matrices. Entonces vamos a tener varios conceptos. Uno que es el tema de las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Son todos aquellos aspectos que no me permiten, que digamos me hacen a mí vulnerable frente digamos a mi contexto. Entonces, por ejemplo, si digamos una de las debilidades que puede tener una persona, o sea, en un caso dado, puede ser que no sea hábil que no sea hábil con su motricidad, con su capacidad motriz y por ende, digamos, pues no le sea tan fácil pues el tema de manejar. Este es el primer concepto y generalmente pues nosotros la vamos a identificar con una D.
El otro concepto que nosotros vamos a venir a manejar, permítame aquí ya también así les comparto de lo que vamos a hacer aquí en el Excel, permítame, ya les estoy presentando. Bueno, aquí les voy a regalar otra vez el link de asistencia para que por favor lo tengamos ahí en cuenta. Listo. Entonces, permítame, listo. Entonces vamos a dejar de presentar acá la presentación. Vamos a mirar entonces lo que es la ventana aquí. Tenemos aquí a nuestro a continuación. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar. Aquí ya tengo listo. Ya, listo. Y ya cerramos esta parte. Listo, aquí tenemos. Entonces, primero van a ser estas debilidades. ¿La idea cuál es? La idea es identificar cuáles son las debilidades, o sea, aquello o sea, esa escasez, lo que de pronto nos hace falta, entonces eso lo identificamos con el tema de debilidades. En este caso, voy a abordarlo en este caso de esta manera, digamos como así con este formato condicional y voy entonces a tener en cuenta esto, 3, 4, 5, bueno, 6 debilidades, o sea, en esto digamos no hay un número mínimo, pero lo importante es identificarlas. Ahora, tenemos que identificar algo, o sea, aquí no se trata de cantidad, porque pues realmente por cada uno de los aspectos que nosotros vamos a empezar así a describir, lo que nosotros vamos a hacer es poder analizarla con los otros factores. Entonces vamos a mirar lo que es el tema de esta manera vamos a empezar a analizar lo que son los riesgos a partir de las debilidades que nosotros podemos tener como entidad desde el punto de vista de nuestro proceso. ¿Cuáles son las debilidades que nosotros tenemos? Porque ahí empezamos a identificar esa parte. Otro de los conceptos que viene y que también vienen a ser, digamos, en parte de los negativos, son todas esas amenazas. Las amenazas son a veces, digamos, no tan no tan comprendida, digamos, en ese sentido, porque a veces de pronto los confundimos con el tema de las debilidades. En las debilidades es lo que yo, o sea, lo que yo sé, o sea, que tengo y que me hace falta, digamos. Por ejemplo, si yo soy un administrativo y de pronto no tengo una impresora para imprimir documentos, eso se me vuelve una debilidad. Pero en el caso de las amenazas es también analizando que todos esos efectos que pueden suceder en caso, en caso de situaciones que se pueden suceder que son negativas y que me pueden llegar a afectar a la entidad con el tema de demandas, con el tema de derechos de petición, con el tema de tutelas, o sea, en ese caso. Entonces, eso es lo que empieza a significar pues una amenaza y en este sentido pues también empezamos a identificar varias que nosotros pues podamos hacerlas. Ahora, aquí lo importante es que cuando uno identifica las amenazas tratar de hacerlas lo más específicas y lo más claras posibles para poder hacer el análisis completo. ¿Por qué? Porque van a venir otros factores, otras dos cosas que son lo que es las oportunidades, ¿cierto? Que son todos estos factores positivos, contrarios a las amenazas, que si yo llego a aprovecharlas, pues me van a beneficiar. Y vamos a tener entonces también que lo que hablamos de las fortalezas. Entonces, estos son los cuatro factores. Entonces, que las fortalezas, entonces viene lo que yo tengo, los recursos, las capacidades que yo tengo para enfrentar los requerimientos que se van a tener. Lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de todo esto de las debilidades, de las oportunidades, de las amenazas, de las fortalezas, es que lo primero tengan que ser que aterrizadas. Segundo, que tengan que ser situaciones que
reales, que sean situaciones que realmente se pueden materializar y que sepamos claramente cómo se puede materializar. Digamos como el tema de un derecho de petición se materializa, es una amenaza que tiene que se puede presentar en la medida que no se dé una respuesta oportuna. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar mirando dentro de este campo. Ahora, por qué yo les digo que pues tener muy en cuenta o sea, todas las que son, pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 20, porque finalmente lo que nosotros vamos a hacer aquí es analizar, tomar cada uno de esos factores y empezar a combinarlos con cada uno de ellos. O sea, las debilidades vamos a analizarlas junto a las oportunidades, las debilidades junto a las fortalezas y las debilidades frente a las amenazas, porque a partir de allí es cuando nosotros empezamos a generar algo que en últimas, en que nos va a transformar en lo que nosotros llamamos como estrategias. Y si nosotros no sabemos identificar esos factores en los cuales estamos débiles, las amenazas que tenemos por delante, las oportunidades que podemos aprovechar y las fortalezas que podemos usar para poder lograr nuestros objetivos, pues qué tipo de estrategia vamos a tener. Pues algunas que de pronto puede ser que le apunten al objetivo, otras que posiblemente no. Y puede ser que, digamos, a partir de ello al final se generen 2, 3, 4, 5, 6 estrategias, pero que puedan tener esa capacidad de ser eh, realistas y retadoras. Ahora, ¿por qué hablamos de las estrategias que sean realistas y retadoras? Porque pues yo no puedo pretender de que, por ejemplo, de que sea la personería una mejor entidad y que sea lo más de, pues hombre, pues todo lo quisiéramos, pero para poder materializar eso depende de muchos criterios. Por ejemplo, sí, que quiere que sea el reconocimiento frente a quién, frente a las entidades, ante las entidades del Estado, frente a los usuarios. Y si le preguntamos que los usuarios, entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para determinar si los usuarios tienen un buen concepto de la personería? Entonces, todo eso tiene que ir enfocado en cada uno de estos factores. Entonces, por ejemplo, si cuando uno habla, digamos, del tema de debilidades, por ejemplo, cuando hablamos del tema, vamos a dar un ejemplo con el tema de aquí le vamos a dar el título, pues para que lo podamos hacer, así ver, pues, así en general, y va a ser ¿cuál? Va a ser entonces la educación, ¿cierto? La educación, ¿cómo es que se llama? En alternancia. No, en virtualidad, vamos a ponerlo así, en virtualidad. Listo. ¿Cuáles son las debilidades que tiene la educación en virtualidad? Vamos a poner unas y vamos a mirar cómo se hace la reacción al respecto. Entonces, una de las debilidades, ¿cuál es? La conectividad. ¿Qué es lo que generalmente se podría hacer? No, que la conectividad, por ejemplo, acá yo le coloco aquí la conectividad y ya, no. Aquí no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque cuando llegamos acá y entonces lo vamos a llevar a estrategias, entonces, bueno, la conectividad se supone no. Entonces tenemos que definir muy claramente es esto. Entonces aquí puede decir es mala mala la conectividad, estado, digámoslo así, estado, vamos a decir, la calidad, si es que ya lo empieza uno a pensar, entonces la calidad de la conectividad, ¿cierto? De la conectividad de los estudiantes en sus casas es mala o no existe porque no tienen los recursos
para acceder a este servicio. Entonces aquí, digamos, la conectividad a internet. ¿Listo? Entonces aquí ya, bueno, vamos a justificar el texto. Fíjense en algo, aquí estamos dedicando solamente una sola oración y en esta tiene muchos aspectos que nosotros podemos evaluar, que cuando nosotros vamos a generar aquí las estrategias, las vamos a generar de una forma muy puntual en donde entonces vamos a definir qué es lo que vamos a querer atender, quién es entonces, exacto, por medios virtuales. Exacto, entonces ahí ya pues como nos dice en el Liscano. Entonces cuando nosotros empezamos a mirar esta parte de estas debilidades, significa que nosotros podemos aquí sacar muchas cosas para saber qué tipo de estrategia lo podemos hacer. Entonces, ahora, ¿qué tipo de la educación en virtualidad? ¿Qué fortaleza pues tiene el tema de tener la educación en virtualidad? Entonces estamos, se dice, se está reduciendo, por ejemplo, la velocidad del contagio de COVID, ¿cierto? 19 debido a que los estudiantes se encuentran en casa estudiando. O sea, aquí ya digamos se está viendo, porque pues esto es uno de los factores que uno tiene que estar mirando, digamos, como el tema de una de las fortalezas. Ahora, el tema de una oportunidad. ¿Cuál es? Digamos que no puede definir dentro de lo que se ha hablado, porque pues siempre se habla de lo que es el tema de las amenazas. Aquí vamos a hacer esto. Bueno, aquí lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer para que entonces ustedes puedan visualizarlo. Aquí le voy a reducir un poquito el tamaño de esta parte, para que ustedes lo puedan visualizar en el video. Fíjense que aquí ya he redactado de la forma un poco bien más clara posible, estas dos oraciones. Entonces aquí ya tenemos estas dos. Ahora, una oportunidad que puede tener la educación en la virtualidad es la siguiente: es poder acelerar los procesos de adquisición del conocimiento y la generación de más la ejecución, digamos, por ejemplo, la ejecución de más tareas debido, ¿cierto?, a que no existen los tiempos muertos de movilización en el transporte público. Listo. Entonces, fíjense, bueno, no quiero que discutamos qué tan real sea esto y demás, pues no es la idea de la discusión en este momento, sino que podernos fijar que aquí estamos haciendo unas reacciones totalmente completas, en el cual tienen diferentes elementos que nos permiten a nosotros poder ir analizando. Digamos, tenemos la debilidad de la conectividad, pero tenemos una oportunidad de acelerar los procesos. Entonces aquí ya podemos empezar a generar estrategias. Lo mismo, si tenemos la debilidad y una fortaleza, entonces que se reduce lo del COVID, entonces hay que mirar, hay que pues mirar pues estos factores. Ahora, la amenaza, y esto es algo que pues han nombrado mucho, y es que si no se hace un uso adecuado
y dirigido del tiempo a los estudiantes que se encuentran en casa se puede, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Reducir el, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? El grado de el nivel de conocimiento de los estudiantes, ¿cierto? De los estudiantes para acceder, ¿cierto? A la educación, a la educación superior. Bueno, aquí digamos, si es como tenemos que ubicar también el contexto. Aquí estamos hablando de los estudiantes, de los niños de los que están en el bachillerato, la educación superior, y por ende a trabajos mejor remunerados que corten con la línea de pobreza. Listo. Ustedes tienen que darse cuenta de este aspecto. Aquí yo estoy colocando, fíjense que aquí estoy colocando una debilidad totalmente, completa, que pueda generar muchas ideas, porque es que cuando uno habla que no, la conectividad mala. Entonces sí, uno piensa en muchas cosas, pero entonces hay que aterrizar las ideas, y en esto se trata cuando uno habla de lo que es el tema de hacer estos análisis para gestionar lo que es el tema de los riesgos y oportunidades, entendiéndose que riesgos entonces en este caso van a ser todos estos, porque pues son situaciones que hay que tener en cuenta, pues no se han materializado, ¿no? O sea, no, o de pronto están al frente, y estas entonces vienen a ser ¿qué? Vienen a ser entonces las oportunidades. Aquí la voy a poner de verdecito para que pues lo tengamos ahí, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces aquí estamos aquí estamos identificando que todos los riesgos, ¿cierto? Y aquí entonces las oportunidades. Esto es algo que se tiene que hacer pues por cada proceso. O sea, cada proceso, allá el jurídico, el de atención al ciudadano y todo, tiene una gran cantidad de riesgos, de oportunidades, pero realmente a veces para que no se quede esto en el papel, para que no sean ideas que nada más están en el tintero, entonces se necesita colocar totalmente la redacción completa, porque es que mire, usted con estas dos oraciones, y una de las cosas que pasan generalmente cuando uno hace, digamos, estos análisis que se conocen en SIDOFA por sus iniciativas de OFA, o FODA, bueno, igual pues ahí sí, como se dice, el orden de los bananos no afecta al racimo. Lo que uno alcanza en esta oportunidad, lo que uno alcanza, digamos, a observar, es que ya aquí con esta reacción y analizando, digamos, esa debilidad y aterrizándola totalmente al contexto, lo que nosotros permitimos es que generar lo que es el tema de estrategias. De hecho, muchas veces una de las cosas que, digamos, uno debería hacer era esto, digamos, para su vida personal, identificar todas esas debilidades y todas esas amenazas que de pronto uno puede tener, porque esto le permite poder lograr cosas anualmente, o sea, cosas como más allá de lo que es el tema de que mantenerse en el trabajo, de lograr el sustento y demás, porque finalmente esas son tareas muy operativas que todo ser humano tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que va a hacer mi diferencia en mi existencia? No por la competencia que yo tenga con otros, sino que pues de ser mejor persona, de crecer, de hacer
las cosas de mejor manera. Y esto es lo que nos permite también hacerlo. Entonces, claro, si nosotros aquí podemos generar nada más con una debilidad, una oportunidad, una fortaleza y una amenaza, está diciendo, digamos, si aquí estamos hablando de factorial, vamos a hacer la cuenta. Aquí estamos diciendo que más o menos podemos estar sacando un promedio, vea, 3, bueno, por un lado serían 3, por el otro serían 2, entonces serían 5 y una serían 6. Ya en ese sentido ya podríamos estar nosotros, pues estar mirando al menos 6 estrategias. ¿Por qué? Porque esta estrategia, esta debilidad, voy a analizarla con esta oportunidad y voy a tener una estrategia. Esta debilidad la voy a analizar con esta fortaleza y voy a tener otra estrategia. Esta debilidad pues la voy a tener con esta amenaza. En el campo, digamos, de hacer la reacción de estas debilidades y amenazas, uno de los aspectos que más, sí, eh, exacto, se pueden inscribir, bueno, dice aquí María, dice, se pueden inscribir más estudiantes porque no deben desplazarse a un lugar para recibir la capacitación y pues es una oportunidad, claro que sí, claro, para ver la cobertura. Sí, sí, aquí digamos también demuestra de que pues estos trabajos no se pueden hacer solos, porque a veces dicen, no hágalo usted, porque pues imagínese, aquí está hablando ya de cobertura, yo no lo había contemplado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí ya nos salen, en promedio nos salen ya nada más con una y ya tenemos, o sea, una debilidad, una oportunidad, una amenaza y una fortaleza, ya tenemos para generar 6 estrategias. Y con esto serían estrategias que puede ser que de pronto digamos pues sean valoradas, no sean valoradas, eso es indiferente, pero sí nos genera muchos argumentos para saber, bueno, de qué manera o cómo nosotros pudiéramos atender todas esas debilidades, esas amenazas, para que pues la una sí de mitigarla y la otra pues evitar que se haga realidad. Una de las cosas, y vamos a hacerlo desde la parte un poco más complicada, es hacer las estrategias desde la parte de las debilidades y las amenazas. Ahora, principalmente por estas razones. La primera, porque muchas veces no entendemos claramente lo del tema de las amenazas y es un concepto en el cual estamos hablando de situaciones que pueden pasar y que serían negativas. Eso, digamos, eso es en primera medida. Y en segunda medida, pues también porque estamos hablando en este caso de lo que es, digamos, debilidades, que es algo negativo, y lo que se me puede venir encima. O sea, que tras de que de pronto, ahí sí como se dice, tras de gordo hinchado. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros con las debilidades y las amenazas. Vamos a actuarla de esta manera. Nos va a llevar un poco a pensar, pero vamos a generar una posibilidad de una estrategia que se pudiera hacer al respecto. Y sería la siguiente. Entonces, por un lado tenemos como debilidad la calidad de la conectividad de internet de los estudiantes en sus casas es mala o no existe porque pues, no tienen los recursos. Y la amenaza es que pues aunado a que están desconectados, pues que no se puede, digamos, hacer un uso adecuado del tiempo a los estudiantes que están pues en la casa, y puede llevar a que pues primero baje el nivel de conocimiento, que dejen de ser competitivos para acceder a la universidad superior y a trabajos mejor remunerados, aquí pues mejor remunerados, y que corten con la línea de pobreza. Entonces vemos esto. Entonces, ¿qué estrategia vamos a generar? Las estrategias se generan la una a la otra. Entonces, como el tema es que debemos mejorar la conectividad, entonces vamos a hacerlo algo como pues a ver si tenemos. Entonces vamos acá, permítame un momentico, voy a ocultar estas celdas para que pues bueno, no hagamos una cosa, vamos aquí vista, vamos a movilizar los paneles. Listo, vamos a hacerlo. Entonces la estrategia pues al respecto, entonces aquí cómo lo haríamos. De 1, vamos a señalarla de 1 a 1. Listo. Entonces, para generar la estrategia. Listo. Entonces vamos a generar la estrategia al respecto de lo que vamos a hacer. Bueno, desde el punto de vista de mi ignorancia, pues que porque no soy de la parte
como les dijera yo, de la parte pues gubernamental o de las responsables, vamos a, entonces a generar tenemos estas dos situaciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? La calidad frente al tema del tiempo. Entonces aquí hay algo. Entonces es generar, ¿cierto? Una estrategia, una alianza, perdón, una alianza estratégica con alguna empresa, ¿cierto? De telecomunicaciones que pueda mejorar, vale, cuidado la estrategia, que pueda mejorar la calidad de la conectividad de la conectividad a internet de los estudiantes de los colegios, ¿cierto? Públicos, como y, vale, cuidado, y destinar formar a los muchachos en, vale, cuidado, en uso adecuado del tiempo, instruyendo o haciendo seguimiento a su proceso formativo a través de profesores para tal fin. Listo. Aquí estuve generando una estrategia. Aquí la voy a combinar y centrar aquí, la voy a ajustar. Ahora, esta estrategia, como ustedes se dan cuenta, aquí estamos generando un plan de acción. ¿Sí me entienden? Entonces, ojo, cuando nosotros aquí generamos esto, estamos generando planes de acción, estamos generando planes que finalmente es en donde se van a reflejar, o sea, todos esos planes en donde, en las acciones de mejora, en las acciones correctivas que nosotros vayamos generando, digamos, todas estas actividades correctivas, actividades para mejorar nuestra gestión como entidad. Entonces, aquí ya tenemos una, y aquí ya con esto aquí ya tendríamos para generar un plan, o sea, los pasos. Entonces, si nosotros tenemos esta estrategia de generar una alianza estratégica con alguna de las empresas, entonces, ¿cuál sería, digamos, si acá vamos a hablar de los planes que deberíamos, digamos, realizar? Digamos aquí permítanme un segundito, aquí digamos los planes que yo debería generar, digamos acá el plan, la actividad, digamos del plan uno, porque pues estaríamos hablando de que el plan, cómo tendríamos que hacer eso. Lo primero es que el tema de los recursos disponibles que podemos, digamos, entonces vamos aquí de una lo ponemos, determinar, ¿cierto? Eso sería así, determinar los recursos, ¿cierto? Necesarios para poder mejorar la conectividad de internet, la conectividad de internet de los estudiantes. Voy a hacer solo uno para que quede, ¿sí? De los estudiantes de los colegios públicos, Bogotá, y para instruirlos en el uso adecuado del tiempo en la virtualidad. ¿Listo? Esto que estamos generando aquí es un plan y yo les pregunto, pues independientemente de que esta sea la ruta correcta, de que así se debe hacer o no,
pues pensaría que tenemos que empezar por ahí. Yo les quiero decir una cosa, esta actividad como tal es realista, sí. Y esto va de una vez a todo lo que, o sea, esto le aplica que al sistema de gestión, porque con esto, si el objetivo es atender al usuario, a las personas, pues con esto estamos colaborando al respecto. Ahora, ¿es retador? Sí. ¿Por qué es retador? Porque así como me pueden decir, hay disponible 100 pesos, me pueden decir, solo es disponible 10 pesos. Entonces, aquí ya nosotros estamos generando un plan que es realista, retador y que es totalmente aterrizado. Porque aquí estamos identificando dos factores, tanto debilidad que tenemos como amenazas que pueden pasar en nuestros niños, pero aquí estamos generando una estrategia y ya estamos llevando un plan. Si se dan cuenta cómo esto nos va llevando, o sea, una cadena que nos va llevando de una a otra cosa. Por esto, esta es la razón por la cual, ahora miren, fíjense en algo, porque aquí exige, digamos, de esta sola, desde este plan, exige también que nosotros definamos, bueno, quiénes van a ser los responsables, a quiénes van a ser los destinatarios. Aquí hay que definir entonces cuánto tiempo vamos a tomar para poder, uno, conseguir la respuesta a los recursos y dos, poder y poder también eh, ¿qué? Y poder conseguir más recursos si de pronto los que tenemos disponibles en el momento pues no son suficientes. O sea, aquí ya estamos generando muchísimas cosas. O sea, aquí ya estamos viendo cómo el tema de los riesgos y las oportunidades, y esto es parte del trabajo. O sea, cuando nosotros describimos, por ejemplo, lo que es el tema del área, digamos en este caso de desarrollo social, si se puede decir, nosotros podemos encontrar aquí hay una actividad clave. O sea, aquí hay algo que se puede hacer y que usted puede llegar a empezar a alimentar el proceso al cual usted pertenece, si estas fueran, digamos, parte de las responsabilidades que le competen. Entonces aquí es en donde usted puede ir definiendo también, y esto, digamos, también es importante, cuando yo empiece a describir, digamos, todo lo que son las actividades que hace mi proceso. Aquí es en donde yo también empiezo a discriminar el tema de las interacciones. O sea, ¿a quién le pido los recursos? Entonces ya voy mirando, venga, esta interacción es con el proceso de contabilidad, que es el que me va a decir, venga, si hay plata, no hay plata, o empieza a hacer una rifa. No, si lo decimos así coloquialmente. Entonces, esto es lo que uno tiene que empezar a hacer. Y miren, fíjense en algo. Hicimos una debilidad, hicimos solo una amenaza, las juntamos a las dos en el análisis y créanme que aquí ya hay gestión para más de un mes. En solo esto, o sea, un solo ejercicio académico, un solo ejercicio de ejemplo, y ya nos da para hacer un poco de cosas, porque yo sé que esto no es solamente, o sea, es determinar los recursos, buscar las empresas, hacer el tema de las ofertas en Colombia compra eficiente, determinar entonces los criterios de selección, identificar la población, porque pues no es que entonces cuáles niños, los que están en situación de vulnerabilidad, ¿dónde están? ¿A cuál vamos a apoyar de acuerdo, digamos, a lo que nosotros le estamos apuntando? No, que vamos a apuntar a los de esta UPZ o a los de esta localidad, dependiendo de los requerimientos, de los recursos, perdón. Entonces todo eso, miren, todo lo que exige hacerlo solo una sola estrategia. Y esto es lo que nos pide calidad. Por eso ahí cuando uno dice, venga, la rueda ya está inventada, las cosas están ahí, están en el suelo, solo hay que recogerlas y dejarlas aquí. Y con esto, miren, con esto usted se va a enfocar siempre en lo importante, no en lo urgente. Que la cartica allí, que el envío de allá, pues son cosas que pues igual son urgentes y se van a seguir necesitando. Pero en la medida que usted pueda optimizar eso que es urgente, usted empieza
comienza a pensar más allá, comienza a pensar en gestión, en lo que podemos hacer. Mire, cuando yo les di la charla inicialmente, es en esta dirección, porque esto le lleva a usted a investigar, esto le lleva a usted a leer, y no solamente leer el tema de periódicos, no, el tema de leer lo que hay información, leer lo que se ve en YouTube, pues en fuentes serias, ¿no? Fidedignas, ¿no? Eh, Oficiales, pues, para tenerlo en cuenta. Entonces uno comienza a ver esto. Miren, yo esto, digamos, se los comento y eso es una realidad. Cuando yo les digo, cuando yo les digo, vea, es que esto del coronavirus puede irse para largo, eh, puede irse a largo plazo, estamos en una situación en donde posiblemente vamos a seguir este año como el año anterior, y si no se toman las medidas, pues podemos ir hasta el 2024, que son ¿cómo es que se llama? Que podemos ir hasta el 2024, es una de las, es uno de los pronósticos más negativos que están haciendo esta pandemia. Y yo les puedo sustentar eso en fuentes oficiales. Una, los expertos a nivel de epidemiología de, a nivel nacional Colombia, que han dicho la velocidad de las vacunas está haciendo de que el virus, o sea, de la vacunación, está haciendo de que el virus haga de las suyas. Ejemplo, lo que pasó en Chile. La gente, no, ya estamos, nosotros somos los mejores. A los chinos les pasó eso. Nosotros somos los mejores, vamos a hacer esto. Ya estamos al otro lado. Y resulta de que es que las vacunas sí van adelante, pero no deberían ir a donde tienen que ir. O sea, están como de lo mejor dentro de todo, pero están también mal y por eso les tocó cerrar y hacer un poco de cosas y a nosotros probablemente nos van a cerrar. Esa es la primera razón. La segunda razón, el tema de la cultura de la ciudadanía, que nosotros lo evidenciamos, el tapabocas abajo y demás. Y la tercera razón y fundamental, usted escucharon Xi Jinping en enero ahorita que dijo, mire, con todo con todo lo del comportamiento de la infección del COVID, el coronavirus está lejos de acabar. Lo estoy diciendo literalmente, está lejos de acabar. Uno tiene que entender los mensajes. Entonces cuando uno piensa, o sea, cuando uno está o sea, informado, porque pues eso es oficial, eso no, eso está ahí de frente, pues uno también comienza a pensar más allá. Y esto, digamos, son estrategias que el Estado debe comenzar a pensar de una forma idónea y decir, bueno, necesitamos ampliar la red, ampliar la señal, mejorarla, o sea, todo eso, que todo el mundo tenga su computador, que tenga la capacidad de poder ingresar, o sea, que se facilite todo eso. Porque hacia eso va. Pero y eso le da valor agregado, porque es que miren, una de las cosas, y esto lo decía hace varios años, el vicepresidente de Icontec lo decía, y es lo siguiente, y es que los sistemas de gestión tienen una amenaza de desaparecer a que las empresas, digamos, dejen de creerle a estos sistemas de gestión porque no generan un valor agregado, porque no se analiza el tema del costo-beneficio. Y claro, cuando uno analiza el tema de costo y beneficio, el costo es totalmente enorme frente a muchas veces el beneficio. ¿Pero por qué? Por esto. Porque si desde el principio no estamos haciendo esto a conciencia, porque es que a veces es eso, ¿no? Usted tenga mínimo 5 habilidades, ¿no? Las que tenga que ser. Porque pueden haber 15. Y claro, como le dicen 5, entonces las otras 10 las obvia. Y probablemente entonces esas 10 están las fundamentales. Esto es lo que se tiene que hacer. ¿Esto para qué? Para que los sistemas sean algo vivo, para que hagan parte del trabajo, porque es que esa es la debilidad que tienen los sistemas. No generan un valor agregado, no se les ve la utilidad. Y es que es verdad, o sea, si las empresas que están certificadas, yo les aseguro que todas las entidades, ya sean públicas, las empresas privadas, si hiciéramos una evaluación que le dijeran, véale,
en las empresas que no les genera valor, no les va, o sea, generalmente se certifican para qué, por un cumplimiento con un cliente, porque el resto no lo tendrían. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que observar en esta parte de todo lo que es el tema de todo lo que es la parte de toda esta planeación, es que generar una o dos cositas. Aquí no necesitamos que nos prometan de todo, ¿no? Una o dos cositas que se haga bien y que se vea listo. Porque así como el mundo se derrumba grano a grano, también se construye grano a grano. Entonces hacia eso va. Y esto es algo que genera impacto, esto es algo que es demostrable y que no solamente es para decir a veces, porque eso pasa en los informes que a veces uno ve y generalmente la entidad es no. Y eso eso es de todas. Nosotros estamos cumpliendo un 100% y uno ve la bombilla fundida, la extensión rota, el salón que se acaba en pedazos, la gotera que tiene al otro lado, los ratones por todo lado haciendo fiesta. Entonces, eso es lo que uno tiene que evaluar. Y esto es lo que eso puede mostrar. Y eso se logra, ¿por qué? Porque entonces el tema de cantidad, que es que necesitamos más no, tienen que haber lo que tiene que haber. Si son 5, son 5. Si hay 6 o más. Entonces esa es la oportunidad y eso es lo que nosotros pues tenemos que empezar a mirar. Esta presentación y este material de Excel, esto va para ustedes. Yo se los voy a organizar. Ya tengo el Classroom. Ya pues, bueno, afortunadamente pues ahí llenamos la información. Igual pues también los voy a ir incluyendo. Con eso ustedes van teniendo todo este material. Ya la otra semana ya tenemos todo esto organizadito. Lo que pasa es que sí he tenido, digamos, un poco de el tiempo sí limitado, pero ya Dios mediante, confiando en Dios, ya esto, digamos, ya la otra semana ustedes van a tener el acceso a toda la información a través de lo que es el tema de Classroom. Allí subimos las tareas. No se me preocupen por el tema de tareas, o sea, lo que yo quiero es que reflexionemos realmente frente a este tema de la información y que nosotros cuando vayamos a hacer, porque es el propósito de esta formación, que es el tema de las auditorías. O sea, nosotros realmente nos enfoquemos en eso. ¿Cuál es el valor agregado? Y la idea no es que tiene muchos o que... No, venga. ¿Y para eso qué le sirvió? ¿Qué valor agregado se le aporta a su sistema de gestión? Y esto es una base. Usted aquí ya se da cuenta. Si hay una buena reacción, que en entusiasmo pueden ser que hayan solo dos. Que hayan 20 amenazas y una sola fortaleza. Pero eso significa que se hizo un análisis. O si de pronto dicen, mire, las amenazas son estas, estas y estas, no hay otra más, eso significa un análisis. Esa es la invitación y eso es a lo que yo lo llamo. Bueno, todos los que... todos ya llenaron la lista de asistencia. Sí, Adriana, tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Claro, se debe involucrar a todos y realmente, pues, la idea es que, o sea, poco o mucho hagámoslo bien. Y esa es la intención. Porque créanme, con solo esto, o sea, con solo estas dos debilidades y que pues se puede trabajar y se hacen bellezas. Solo una. Entonces ya ese es el mensaje, ¿listo? Quiero agradecerles de antemano pues por su presencia, por este tiempo. Estaremos el día lunes, Dios mediante, a las 4 de la tarde. Y claro, para desarrollar esta matriz. Ya estamos hablando que con solo que tengamos un aspecto ya son 6 estrategias lo que hay que hacer, lo que significa que son 6 planes. Entonces dése cuenta, planes de acción, planes que hay que desarrollar, planes, no utilizar los términos técnicos para poder entonces establecer esta parte. Con esto ya estaríamos viendo, digamos, el primer punto de norma, el punto 4, que es lo del tema del contexto. Esto se tiene que hacer identificando todo lo que hay alrededor, lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, esto es lo que ha sido por el día de hoy. Estaremos ya Dios mediante pues adelantando pues lo que es el tema de los otros conceptos y entrando pues a su vez con lo que es el tema de liderazgo, ¿no? Que es el punto 5. Entonces ya con esto lo tenemos eso. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por toda su atención.
Gracias, profe. Felicidades a todos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Que tenga excelente tarde. Todo está en la mente. No, Actitud positiva. Ay, sí. porque yo lo hice acá en la página, pero mira cómo lo tengo. Ay, ¿dónde está? No, que no estás en frontero, cielo. Sí, es que esto es lo que me estresa. No. Es que el televisor es muy grande y pues yo no veo el mouse. Esa es la realidad. No, es que me da rabia que no está idea ni de madre y no. Mira, ¿por qué no me lo muestra? Ahora sí. Ya acá lo estoy colocando. Vamos a ver. Sección 1. Sí, ya aquí la puse.
share, add create. Esto, a ver, ¿qué tal si le quito eso? Es que yo no quiero, o sea, yo quiero que salga el muñeco, pero que solo se vea eso. O sea, ay, mira, eso. Es una 70 de ancho y de alto debe de ser 100. De ancho 7, de ancho 5, de alto 100, de ancho 100. La voz de soledad. Hola, Soledad. Entonces solo sale ese chico. Cerebro System. No es que Cerebro System. No, no es eso. Cerebro System. Uy, 19, 400. Border. Aquí ya no sale los números. Restaurar. ¿Qué es esto? Restaurar. Averiguar las por ejemplo, esto es una forma de poder. Tú ya le guardas, no, cuando lo guardas en Booking no te lo guardas solo, ¿no? Ah, te lo guardas con un enlace nomás. Sí, de verdad. Es que quiero que solo me muestre lo que quiero que me muestre.
Tómalo como un correcto. Ay, Dios. No, pero sí. ¿No sabes lo que quiero No, hacer? pero vamos alternando, pero sí vamos alternando, o sea, No, cielo. No. no, porque es que cielo tú siempre, o sea, yo aquí también sacrificado, ¿no? ¿Cómo así? Ah, no. No, Pues pechuchi. yo sé, me toca a mí siempre moverme, no, cielo. Ay, cielo, pero No, no. pero no, sí, cielo. No, cielo, claro. Quiero verte triste. No, sí. Oh, sí, ya. Aló, Mate. Sí, buenos días por la noche. Matele. No, bien, no hay problema. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Ya revisaste? Yo les envié varias veces ese enlace, ¿no? Sí. Sí, yo creo. Sí, cuenta. Sí, no.